Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Muchas gracias por siempre acompañarnos. Saludo con afecto a la senadora Kenia, a mi compañero diputado Mario Riestra. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. De veras, gracias por su atención en este tema tan importante que en los últimos meses hemos visto cómo la violencia, en vez de disminuir, ha aumentado en el país. Ya dio el presidente esta tabla, que es triste y lamentable ver a México en este quinto lugar. Verdaderamente es lamentable. Pero con esta política de abrazos y no balazos, lo único que han logrado es aumentar la delincuencia, aumentar y sobre todo además denigrando a nuestras Fuerzas Armadas, que son orgullo de este país, ¿no? Y que de verdad ellos están para proteger a las y los mexicanos. Y es obligación del Estado darnos la seguridad, darnos la tranquilidad a las familias mexicanas. Y hoy estamos viendo que esto nos está dando, pero hay que verlo que también desde el Congreso federal, cuando hemos visto la desaparición de programas como el Fortasec, que iba dirigido a los municipios para poderles dotar de armamento, de equipamiento a las policías locales, que son las que están todos los días en la calle con la gente. Esto hemos visto que han desaparecido todos estos programas importantísimos para combatir la violencia, y también vemos que se disminuyó recursos para la Procuración de Justicia, y esto es algo que no puede ser en un país donde hay una violencia que todos los días está en aumento, y podemos decir que pues solo en el primer día de mayo hubo más asesinatos que en muchos días y meses, ¿no? Entonces es algo que es increíble lo que estamos viendo en datos, y esta campaña que sigue de abrazos y no balazos ya no puede seguir. Hoy los mexicanos necesitamos certeza y seguridad, porque además es nuestra obligación dársela. Entonces, lo que nosotros buscamos y proponemos es que nuevamente se fortalezca a las policías municipales, y desde luego que se trabaje en la cohesión social, en el tejido social, en fortalecer a las familias, en generar empleo. Hoy hemos visto la inflación de los costos de la canasta básica, y todo eso va impactando porque las familias van necesitando recursos. ¿Y qué pasa? Que los que menos tienen se vuelven carne de cañón para el crimen organizado. Entonces, por eso intentamos fortalecer la cohesión social, desde luego también la economía de las familias. Y no puedo dejar atrás el tema de las mujeres. La violencia contra las mujeres ha aumentado y sigue aumentando todos los días. Vemos que en México 10 mujeres mueren todos los días por su condición de mujer. Y esto es lamentable, que lo que se ha hecho hasta ahora es atacar a los grupos, llamar golpistas a quien levanta la voz en contra de este gobierno, en vez de ponernos juntos a trabajar, a buscar soluciones, que es lo que la gente quiere. La gente no quiere más violencia contra las mujeres, la gente quiere que llegue también los recursos para los refugios, que hoy pueden ustedes averiguar en transparencia, no ha llegado el recurso del gobierno federal a los refugios de los estados. Y esto es verdaderamente grave, porque ahí acuden las mujeres violentadas. Ahí es el único espacio donde se pueden sentir protegidas ellas y sus familias. Entonces, tenemos que pasar a una política, desde luego, ya más seria en este tema que está afectando a las familias mexicanas. Y es lo que le pedimos al presidente. Seriedad, señor presidente, porque los mexicanos merecen tranquilidad, caminar las calles libremente y estar las mujeres en nuestros hogares y en las calles tranquilas. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta mañana. Un abrazo. Un gusto saludarte. Saludo también a la secretaria general del SENA, a mi compañera diputada Ceci Patrón, a la senadora Kenia López Rabadán, y les transmito un cordial saludo de nuestro coordinador de diputados federales, el diputado Jorge Romero, quien se encuentra en Oaxaca atendiendo actividades de la campaña, nuestra candidata a gobernadora por ese estado. Y por supuesto que nosotros compartimos esta preocupación respecto a la situación de seguridad que vivimos en el país. Ya se ha mencionado la cifra récord de homicidios dolosos, alrededor de 120,000 en lo que va del sexenio, y apenas llevamos 3.5 años. Esto supera ya en 30% las cifras del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y un 16% las cifras del presidente Enrique Peña Nieto, e insisto, no llegamos ni al cuarto año. Se pierde la vida diariamente de 11 mujeres frente a la insensibilidad presidencial. Se intimida desde el poder a los periodistas, y alrededor de 36 periodistas han sido asesinados en este sexenio.
Según las cifras oficiales, el 2021 el delito de extorsión alcanzó cifras récords con 8,827 incidencias. Se desapareció el Fortasec, que era el mecanismo más eficiente para fortalecer las capacidades en materia de seguridad de los municipios. Se ha continuado, contrario a lo que se propuso en campaña, con la institucionalización de la militarización como única estrategia de seguridad. Y se ha lamentablemente distraído a nuestras instituciones de impartición y procuración de justicia con tareas de persecución política. Según la última encuesta del INEGI, la encuesta nacional de seguridad urbana, los 3 municipios del país con mayor percepción de inseguridad son gobernados por Morena: Fresnillo con 97.1%, Obregón con 94.1% y Zacatecas con 91.7%. Ahí donde gobierna Morena, la percepción de inseguridad ciudadana es mucho mayor. Y según el ranking mundial de las ciudades más violentas del mundo, lamentablemente México ocupa los primeros 8 de estos 10 lugares, con Zamora, Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan. Esto medido con el número de homicidios por cada 100,000 habitantes. La realidad nos deja ver claramente que la estrategia de abrazos no balazos ha fracasado y a los delincuentes no se les apacigua, se les enfrenta con dignidad y con valentía. Nosotros seguiremos, por supuesto, señalando estos errores del gobierno federal que lamentablemente nos ponen en una situación muy delicada al país porque mina la confianza, porque mina la calidad de vida de los ciudadanos, pero por supuesto porque además se está desmantelando la capacidad institucional de nuestro país y lamentablemente se erosiona el enramado que costó décadas construir y que hoy en día parece que está más preocupado por pues no lastimar los intereses del crimen organizado. Por eso también volveremos a insistir en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación en el próximo periodo de sesiones, en el regreso del Fortasec como una de las medidas más importantes, porque las policías municipales son los primeros respondientes, son la primera línea de batalla, y porque necesitamos un país federalista donde por supuesto se subsidie, solidariamente se apoyen las capacidades de los estados y de los municipios. Aquí yo cerraría mi participación, presidente, agradeciéndoles por supuesto de antemano el espacio. Sí, bueno, yo creo que la declaración de Morena es más que una estrategia, es un reconocimiento de realismo. Por supuesto que no se vislumbra ningún tipo de periodo extraordinario para discutir y votar la reforma electoral. Para convocar un periodo extraordinario se requerirían 2/3 partes de la comisión permanente y los números no le alcanzan a Morena, pero no se trata de postergar la discusión, sino más bien de tener pues los foros suficientes en los cuales se realice un análisis exhaustivo. Para poner un ejemplo que nos puede dar un orden de magnitud, en el caso de la reforma eléctrica, que se buscaba trastocar un par de artículos constitucionales, tuvimos más de 7 meses de análisis. En el caso de la reforma electoral, se está buscando modificar más de 12 artículos constitucionales y creemos que se requiere, por supuesto, agotar todo el diálogo que fuese necesario con la academia, con las autoridades electorales y con los partidos políticos, además recordando que están sobre la mesa no una sola propuesta, un solo planteamiento, sino que el Partido de Acción Nacional ya hizo su propio planteamiento y el Partido Revolucionario Institucional también, de tal suerte que esto nos va a llevar varios meses el seguirlo analizando y por supuesto desde mi punto de vista no hay ninguna posibilidad de convocar un periodo extraordinario para este fin. Bruno, muchas gracias por tus 3 preguntas. En la Cumbre de las Américas, al manifestar que si no se convoca a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela no acudiría, pues una vez más lo que hace es reafirmar el gobierno totalitario, porque estos gobiernos son gobiernos totalitarios, que por qué no le preguntan a la gente de Cuba cómo vive ahí, por qué no le
preguntan a la gente, que las millones de personas que buscan huir y que han huido de estos países, ¿por qué? Porque tienen países donde no existe la democracia y solo es el autoritarismo y se persigue políticamente al enemigo y a todos los que no piensen con ellos. Es lamentable esta posición del presidente de estar defendiendo a gobiernos autoritarios. Habla una vez más de su posición como un autoritarista. Y en el caso de estar ante, como un espectador ante la violencia, esa es la realidad. Y quiero dar un dato, por ejemplo, Bruno, la Fiscalía Especializada para Materia de Delincuencia Organizada le redujeron un 10% de su presupuesto. Ahí está, o sea, desde ahí empezamos a ver que no hay un interés real de combatirla, ¿no? Y que se ha dicho muy claro acá que lo que se ha buscado es hacer una alianza con ellos, protegiendo su gobierno. Tendríamos que entrar a fondo, que ahí desde luego que podemos verlo como efectivamente, y bien lo dices Bruno, como un espectador al gobierno, pero también lo decía Ivonne, que esto es una responsabilidad del Estado proteger a los mexicanos, ¿no? Y no puede el Estado mexicano renunciar a esta obligación que está consagrada en la Constitución. Entonces, pues aquí vamos a estar nosotros pues, luchando que esto se cumpla, Bruno, y pues espero haber dado respuesta a tus dudas. Comentar algo sobre la vacuna Abdala. No ha sido aprobada por la COFEPRIS, o sea que cómo va a poderse aplicar en México saltándose los propias, pues sí que las propias leyes mexicanas, ¿no? O sea que esperamos que se cuide la salud de nuestras niñas, niños y de todos los mexicanos, o sea que nosotros consideramos que esta vacuna no debe ser aplicada hasta que no la COFEPRIS, que es la responsable, pueda autorizarla. Y sumando un poco lo que decía Kenia de los médicos, yo no sé si alguno de ustedes ha visto en algún lado que se haya invitado a médicos mexicanos a participar, que se haya abierto una convocatoria para que médicos mexicanos puedan acceder a este programa. Yo no he visto ni una convocatoria, ¿no? Creo que primero deberían de hacer una convocatoria abierta, libre y transparente para que los médicos mexicanos puedan sumarse y decir, aquí estamos, ¿no? Y no directamente. Por eso, desde luego que hay atrás de esto, se habla, y bien decía Kenia, que el dinero no se le da a los médicos, se le da al gobierno cubano, ¿no? Y eso es algo que hay que tener los ojos muy, muy abiertos, hay que estar investigando, hay que estar muy pendientes, porque esto tiene un trasfondo más allá y ojalá fuera cuidar la salud de los mexicanos, que no lo es, ¿no? Entonces, habría que hacer una convocatoria para invitar a los médicos mexicanos a participar, porque efectivamente hay un déficit de médicos en la salud pública, hay una necesidad de médicos, todos los días nos contacta gente pidiéndonos apoyo porque no hay médicos, porque el especialista en el Seguro Social no llegó, porque no hay médico en su clínica local. Entonces hay una necesidad de médicos, desde luego que la hay, pero también están los médicos mexicanos que quieren un espacio para trabajar y que el gobierno hoy no se los está dando y está prefiriendo dárselo a gente de fuera. Tanto hablan de nacionalismo, me extraña muchísimo que ellos que hablan tanto de nacionalismo prefieran darle trabajo a gente de fuera y no dárselo a las y los mexicanos. Bueno, creo que ya sobre el tema de los médicos se dijo todo, pero un comentario muy breve sobre el tema de las vacunas. Me parece que esta medida confirma que la estrategia de vacunación del gobierno federal ha sido todo menos sustentada en la ciencia. Es gravísimo que no se le esté garantizando a los niños mayores de 5 años al día de hoy todavía el derecho constitucional a la salud que todos tenemos. Se ha venido obstaculizando la vacunación a pesar de que más de 50 países ya aprobaron la vacuna Pfizer para niños mayores de 5 años. México apenas y de manera silenciosa, sin darlo a conocer, logró la aprobación, pero aún todavía no se abre para las edades de 5 a 11 años. Y hoy nos enteramos de esta medida que nuevamente pues parece más bien ser una especie de subsidio indirecto al régimen cubano ante el desastre de su modelo económico. Y bueno, con respecto a los cambios de los libros de texto, mira, yo rescataría lo que ha dicho Gilberto Guevara Niebla, quien fuera subsecretario de Educación Básica durante los 2 primeros años de este sexenio y que acaba de publicar un libro que se llama La regresión educativa. Lamentablemente no hay un modelo educativo detrás de los cambios que se vienen implementando desde la SEP.
Se desmontó la reforma educativa sin tener claro los objetivos y el rumbo hacia el cual nos queríamos dirigir como país en el sector educativo, y estamos dándole a la piñata como si fueran ocurrencias, queriendo eliminar los grados, haciendo cambios sin que se dé el visto bueno por parte de la academia, los libros de texto, y lamentablemente parece nuevamente que se está privilegiando el uso ideológico de nuestra educación y no hay sustento académico para la materialización de estos cambios. Serían mis comentarios.